Muy bien, hola a todos, bienvenidos a esta actividad. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo curso que, corresponde a un texto que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Este es un texto que escribe una instructora de metafísica que, se conoce, ella se llama Florence Scovel Shinn. A lo mejor muchos de ustedes ya la han escuchado, a lo mejor algunos de ustedes ya la han leído con este texto que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Ella tiene otros 3 textos más. Hay otro texto que se llama La palabra es tu varita mágica, La puerta secreta hacia el éxito y el poder de la palabra hablada. Y al parecer hay uno extra que es El camino mágico de la intuición. Este último texto fue publicado por Louise Hay, que seguramente ustedes también la ubican. Más adelante estaremos hablando de todas estas obras. Lo que nos tiene el día de hoy reunidos es empezar a trabajar pues con esta primera parte del juego de la vida y cómo jugarlo. Nos estaremos viendo un viernes cada 15 días, verán que hay muchísimo contenido y pues el día de hoy el objetivo será platicarles primero un poco sobre Florence, que es una mujer bellísima. Ustedes la pueden ver aquí en una fotografía que pueden ver en pantalla. Ella es Florence Scovel Shinn, y pues vamos a trabajar un poco sobre ella, que ustedes sepan que ella es una instructora de metafísica que pertenece a algo que se conoce como el nuevo pensamiento. Seguramente ustedes han trabajado con Emmett Fox, han trabajado también algunas cosas o conocen a Charles Fillmore, y bueno, toda esta herencia del nuevo pensamiento pues llega por supuesto de Emmett Fox a Connie Méndez y así sucesivamente, y hoy vamos a trabajar con Florence Scovel Shinn. Ella nace en Estados Unidos y antes de empezar me gustaría compartirles un poco sobre algo que dice Emmett Fox de la obra de Florence Scovel Shinn, para que ustedes sepan con qué se van a encontrar. Es una obra magnífica y la verdad es que ayuda muchísimo a resolver. Por supuesto, es metafísica pura. Si van teniendo comentarios, si tienen alguna pregunta, saben, pueden dejar en la caja de comentarios lo que gusten y empezamos a trabajar. Miren, Emmett Fox dice lo siguiente. Esto está escrito en uno de los prólogos de los libros de Florence, particularmente en el libro que se llama La palabra es tu varita mágica. Son libros súper sencillos de conseguir, se los pueden encontrar así, son textos solitos, o pueden encontrar compilados. Entonces van a ver que hay una característica muy importante de estos libros que ahora les voy a platicar. Les cuento qué dice Emmett Fox. Él dice: durante muchos años, Florence Scovel Shinn enseñó metafísica en Nueva York. Sus clases siempre fueron muy concurridas y de esa forma ella tuvo los medios para comunicar a una gran cantidad de personas las enseñanzas. Tanto en América como en el extranjero, sus libros han tenido una amplia divulgación. Según se ve, posee una habilidad única para llegar a los sitios más remotos e insospechados de Europa y de otras partes del mundo. Dado que de cuando en cuando hay alguien que se encuentra con la verdad después de hallar en el sitio menos imaginado un libro de Florence Scovel Shinn. Yo les cuento que, por ejemplo, yo este libro, así literalmente me pasó. Este libro yo lo encontré en un súper, literalmente frente a donde vendían arroz. Estaba un estante ahí de libros y ahí estaba el libro de Florence Scovel Shinn. Una de las características más importantes es que los libros, Florence trabaja mucho con la idea de lo insospechado, de lo milagroso. Entonces aquí la enseñanza es estar muy atento, porque en donde menos nos imaginemos está la respuesta, y por el camino que menos imaginemos va a venir lo que nosotros estamos tratando de manifestar. Algo que nos comenta Emmett Fox es que Florence, tiene un sabor muy particular. Ella es muy sencilla, jamás trató de asombrar a nadie, nunca se presentó como de una forma conservadora, siempre tuvo muy, muy buen humor. Su forma de dar la enseñanza era informal, muy amigable, muy familiar. Entonces eso ustedes lo van a sentir en todos estos libros que empecemos a revisar. Que ustedes sepan que también ella fue ilustradora. Si les interesa saber un poco de su vida, en la foto que ven en pantalla, ella tiene sus ilustraciones en la parte de atrás. Entonces, para que también sepan ustedes que, ella fue artista, ¿vale? Pueden ir buscando por ahí su biografía, tiene situaciones bastante interesantes.
Bien, si les parece, entonces vamos a empezar con el contenido. La verdad es que se van a dar cuenta que pues es un libro muy, muy útil. El contenido que vamos a ver el día de hoy les va a ayudar muchísimo a resolver situaciones, sobre todo porque Florence trabaja con muchísimos ejemplos prácticos. Así que vamos para allá. Primera idea sobre el juego de la vida y cómo jugarlo. Esta es una idea para mí muy novedosa. Me pareció que por eso me enganché con estos textos, porque tiene ideas súper, súper novedosas. Entonces, en ese sentido, vean lo que nos dice. La vida no es una batalla, la vida es un juego. Es imposible ganar este juego si no se cuenta con el conocimiento de la ley espiritual. Y Jesucristo enseñó que este juego se llama dar y recibir. Entonces, primera idea muy, muy interesante que nos plantea aquí. La gran mayoría de las personas está llena de problemas o problematizada con la vida, ¿cierto? Porque piensa que tiene que vencer algo afuera, tiene que cambiar la personalidad de los otros, tiene que hacer que los otros reaccionen como él quiere, y entonces no se da cuenta que en realidad lo que tiene que hacer es aprender una serie de reglas, como en cualquier juego que nosotros emprendemos, ¿no? Por ejemplo, si vas a jugar ajedrez, si vas a jugar cualquier cosa, hay una serie de reglas que tú tienes que saber para involucrarte. Y lo interesante aquí, que a mí me gustaría hacer notar, es que este juego, la regla que tiene básica, es el dar y recibir. Pero vamos a ir más allá del dar y recibir físico, que van a ver que eso es una de las cosas que más se trabaja aquí. Y tiene que ver con lo siguiente: tú quieres ver provisión, te tienes que anteceder a dar regalos, por ejemplo, porque todo eso mueve la energía. Te tienes que como anteceder a que puedas, por ejemplo, no sé, hacer una prueba de fe de que en realidad sí tienes el dinero que estás tratando de manifestar, etcétera. Pero sobre todo les diría que este juego de dar y recibir tiene que ver con las reacciones y con las respuestas que ustedes le dan a la vida. La vida va a darte según las reacciones que tú tengas con ella. Es decir, si a ti te llega un impulso en este juego de una energía que a lo mejor no te gustó tanto, dependiendo de cómo la recibas y des la respuesta, es como la vida va a seguir encaminándose. Porque es muy importante saber esto, porque, por ejemplo, con Florence vamos a aprender a que tenemos que disponernos a recibir lo que decretamos, así parezca que no hay forma de que esto suceda. Si ustedes no, se ponen como en esta forma de pensar que las cosas son imposibles, pues entonces están bloqueando la capacidad de recibir. ¿Me explico? Entonces, lo que ustedes ya dieron es un llamado, y todos los llamados tienen respuesta. Entonces, Dios ama al que pide y también ama al que da, pero también ama al que sabe recibir. Así que vamos a ver cómo es que Florence trabaja en este sentido con algo muy, muy, muy interesante. Denme un momento acá. Sí, con algo súper interesante que tiene que ver con esta idea de cómo yo reacciono. Recuerden que la vida se trata de este trabajo con las fuerzas que hay en ella. De eso se trata, de ver qué experiencias vienen a nosotros, qué tipo de fuerza es la que viene y qué tratamiento le voy a dar. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si yo doy una prueba de fe, van a ver ahorita muchos ejemplos, este juego va a empezar a desarrollarse pues a mi favor y en armonía para todo el mundo. Van a darse cuenta que Florence siempre habla desde el Nuevo Testamento. Todas las enseñanzas que ella nos va a ir dando, las va a ir retomando de estas enseñanzas. Fíjense bien qué dice. Obviamente retoma el Maestro Jesús, retoma toda esta enseñanza y dice: todo lo que el hombre siembra lo cosechará. Es decir, un ser humano recibirá aquello que dé con su palabra y acciones. Si siembra enemistad, recibirá enemistad. Si ama, será amado. Si juzga, será juzgado. Y si miente, alguien le mentirá. Pero aquí la situación es que nos demos cuenta que durante todo el día y a todas horas estamos jugando el juego de la vida. Esa es la situación. Hay personas que piensan que solamente lo están jugando en algún momento determinado de su vida, y que, por ejemplo, lo que sucede en ciertos momentos de broma no está contando para este juego. Y la noticia es que eso
no es así. Van a ver historias que comparte Florence, que están increíbles, de cómo personas manifestaron en su vida adulta situaciones discordantes por jugar repetitivamente a situaciones negativas de chicos. Van a ver ese tipo de ejemplos, son impactantes. ¿Cómo es que eso va sucediendo? Ahora lo van a ver. Muy interesante, la cosecha se hace a través de palabras y acciones. Vamos a aprender a dar pruebas de fe con acciones y vamos a aprender cómo es que tenemos que manejar la palabra. Ojo, ¿cuál es la herramienta fundamental de este juego? La imaginación. Ojo, la imaginación, aquí lo vamos a ver, es fundamental. Ustedes ya saben en metafísica el principio de mentalismo, pero hay que darnos cuenta que todo el día la cabeza está trabajando y tenemos esta capacidad de imaginar. Y a veces imaginamos cosas de forma, digamos, descontrolada, y nos explica Florence, lo van a ver más adelante de forma científica, cómo es que esta imaginación reiterada en algún momento se va a manifestar en nuestra vida. Ella tiene una práctica fundamental para evitar esto y es, si no puedes controlar tu pensamiento, empieza a controlar cómo estás hablando, lo que dices y cómo estás hablando. Van a ver que hay expresiones que nunca se deben usar, así sean expresiones como coloquiales que mucha gente utiliza, ¿no? Por eso nos dice aquí Florence, señala esta parte de la enseñanza. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Y ella nos dice que nuestro corazón es el poder de imaginar y nos va a decir que la imaginación son las tijeras del alma. Lo que nosotros hemos imaginado y profundamente sentido, lo hemos manifestado en la vida, pero nos va a decir cómo es que podemos regrabar ese subconsciente a través de pruebas de fe, de ciertas acciones y por supuesto del uso de la palabra. Así que vean qué importante es esto. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Todo lo que imaginas, tarde o temprano, se materializa en tu vida. Vamos a ver que la visualización es algo diferente. A veces la imaginación está completamente desbocada y vamos a aprender qué significa visualizar. Van a ver cosas interesantísimas, como que cuando uno quiere visualizar algo que no es prudente, por ejemplo, querer forzar una situación a través de una visualización, van a ver que el espíritu infinito, como ella se refiere, o la inteligencia infinita, no lo permite y por eso no podemos visualizarlo, porque hay algo que no es prudente en esa visualización. Así que algo que vamos a aprender con Florence es que todo lo que queramos manifestar o solucionar en nuestra vida tiene que estar acorde a nuestro designio divino. Jamás se deben hacer peticiones específicas con una persona o con una situación muy particular, porque puede ser que justamente la vida no tenga preparado para nosotros eso, de tal manera que vamos a aprender que Dios, lo que hace, el Espíritu Infinito, esta gran inteligencia, actúa de forma muy insospechada y milagrosa. ¿De dónde vienen los grandes, desencantos del ser humano? En que el ser humano le quiere decir a la inteligencia infinita cómo quiere que actúe y quiere darle los caminos para que esto suceda. Ella nos dice que nosotros deberíamos de ser como niños, como nos dice el Maestro Jesús, y da el ejemplo de cuando estamos dormidos para recibir Día de Reyes. ¿Se acuerdan de cómo eran esos días para nosotros? Cuando nosotros pedíamos algo en Día de Reyes, nosotros dejábamos una carta y no sé si a ustedes les pasaba, por lo menos en mi caso si era así, tú te ibas a dormir contento esperando a que el día siguiente llegara lo que tú querías, ¿no? El tambor, que llegara, como dicen aquí muy felices, que llegara tu cochecito, que llegara tu muñeca, que llegara tu mochila, ¿cierto? Pero ¿qué hace el adulto?
que el adulto no se va a dormir feliz y no se va a dormir con esa expectativa de que lo que él pidió ya llegó. Se va a dormir preocupado, pensando en cantidades de dinero, dice, ¿me va a llegar lo que pedí o no? Y si me llega, ¿lo vendo o qué hago? Es decir, no hay pureza de intención ya en un adulto. Entonces nos dice, eso hay que pararlo, ya hay que aprender que cada petición es una llamada que nosotros estamos haciendo y que va a tener respuesta. Entonces tienes que comportarte como tal. Así que, por ejemplo, ¿no? De chicos seguramente ustedes tuvieron estas experiencias de manifestación y por supuesto tenía que ver porque ahí ponías tu pensamiento, ¿no? No importa quiénes estuvieran involucrados en el proceso, porque nos vamos a dar cuenta con Florence que todas las personas y todas las situaciones son utilizadas por Dios para nuestro más alto beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres jugar el juego de la vida, tú tienes que aprender a soltar. Si tú tienes trabajo interior, si tienes observación, si haces tus decretos, si meditas, tienes que aprender a recibir lo que te manda la vida. Por ejemplo, si de pronto ocurre que de una situación te retiraron y tienes trabajo interior, es decir, la vida no te está sucediendo, sino que tú estás trabajando desde el interior, diciendo tus afirmaciones de verdad, haciendo tu meditación, guardando silencio, tendrías que soltar y dejar que el juego de la vida funcionara. ¿Me explico? Cuando no hacemos eso, lo único que sucede es que empezamos a forzar situaciones, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ahí ocurren una serie de cosas poco afortunadas. Ahí lo que tendríamos que hacer es decir, vale, Dios va a actuar de manera milagrosa, así que si esto se me está retirando, voy a ver qué es lo que viene. Yo les comentaba en una charla un ejemplo que me parece maravilloso y es lo que sucede en los aeropuertos con las botellas de agua. Si ustedes han ido a un aeropuerto y tienen que pasar el control, seguramente han visto que cuando llevas una botella de agua antes del control te la quitan, ¿cierto? Y entonces vean cómo el humano está mal acostumbrado. Hay gente que agarra y dice, la abro y me la tomo, con tal de que no me la quiten, ¿no? Y se zampa 1 litro o 2 litros. O hay gente que dice, no, pero ¿cómo me va a quitar mi botella, no? Y ya pues se va todo triste y entonces se pasa del otro lado del aeropuerto y como tiene ese sentimiento de que le acaban de quitar algo, va a la primera tiendita y la botella que le costaba 30 pesos ahora le cuesta 70 porque está del otro lado del aeropuerto. Y piensa que así es la vida. Está acostumbrado a pensar así. Está acostumbrado a pensar que cuando la vida le retira algo es porque le va a dar algo peor. Y la noticia es que eso es falso. La vida no actúa así, pero tienes que aprender a pensar de esa manera. Cuando algo es retirado es porque tiene que venir algo mucho mejor, pero lo tienes que decretar. Dice Florence, si ustedes lo que hacen es predisponerse al fracaso, pues denle la bienvenida, ¿no? Ella tenía muchos estudiantes que le decían, ayúdame a precipitar dinero, bla, 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 pronunciaban las palabras de verdad y entonces el estudiante le decía, ahora me voy a poner a pensar qué les voy a decir cuando no obtenga el dinero. Y Florence les decía, prepárate para no obtenerlo, porque tú te tienes que levantar y decir, yo no sé cómo, pero a mí ese dinero me va a llegar, porque yo tengo mi trabajo. Van a ver que hay cosas maravillosas. Yo he visto en mi vida milagros con los decretos de yo tengo la bolsa mágica del espíritu y tienes una bolsa mágica de donde sale la provisión, pero tienes que aprender a soltar y que las cosas pues sucedan, ¿ok? En este sentido, miren, vamos a seguir con esta parte. Vean lo que nos dice Florence. Aquí viene algunos ejemplos de personas que pues no lo han logrado muy bien, ¿no? Que han tenido algunos errores en este sentido. Y nos dice, un hombre se preocupaba de una enfermedad poco común, rara, pero continuamente imaginaba y leía sobre ella y finalmente un día la apariencia se manifestó y murió a causa de su imaginación deformada. ¿Qué es lo interesante aquí? Que ahí la persona que desencarnó no desencarnó físicamente por una situación, desencarnó porque su imaginación está deformada, ¿se dan cuenta? Porque nos guste o no, toda situación en el plano físico viene comandada por una acción mental.
Vamos a leer algo interesantísimo más adelante de lo que habla de Florence, que habla sobre los gérmenes, y lo que nos dice es, lo que tienes que hacer es no vibrar en la altura de eso. Si tú vibras a esa altura, lo que vas a hacer es ponerte a atraerlo. ¿Y cómo se vibra en esa altura? Hablando de eso, escuchando todo el día noticias, trayendo a tu mente todo el tiempo eso, teniendo miedo, empiezas a vibrar ahí y lo que sucede es que se atrae. Y así es como esta persona pues pierde su encarnación, ¿no? Y entonces nos dice Florence, hay que encauzar la imaginación y esto lo que hará es que no va a volver a representar nada aquello que no sea el bien. La imaginación es conocida como las tijeras del alma. En metafísica, ¿cómo lo hacemos? Ustedes ya se la saben. En el momento en que la cabeza empiece a estar loca, hay muchos ejercicios. Por ejemplo, uno de los más fáciles, ya saben, es ponerte a decretar. Porque como la voz, o sea, lo que tú vas a decir va conectado a tu pensamiento, si estás pensando muchas tonterías, agarras tu librito de Florence y te pones a decretar, o agarras tu libro de servicios, ¿sí me explico? Y te pones a que tu mente esté ocupada. Oye, por ejemplo, pasa, no puedo, bueno, haz ejercicios físicos. A esto muchas personas le llaman anclajes. Por ejemplo, te agarras y te pones a arreglar tus flores, ¿no? Y entonces las sacas y con atención las hueles, las partes, ponte a cocinar algo, trata de ponerte, ¿verdad?, en un buen mood, te pones tu musiquita y te pones a cocinar algo con atención. Una que yo hago que me encanta es agarra el cajón y bótalo. Y ponte a doblar calzones, ponte a doblar lo que quieras, pero ponte a sentir la tela. El punto es que te desidentifiques de eso. ¿Por qué? Porque si tú te permites identificarte, eso lo vas a manifestar. Así que ahí tenemos que buscar hacerlo, ¿no? Y también hay decretos muy importantes, por ejemplo, amada presencia de Dios, yo soy, necesito ayuda. Quita mi cabeza de esta situación, no permitas que me vuelva a molestar. Florence también nos da otra ley que es muy buena y es la ley de la no resistencia. ¿Qué es la ley de la no resistencia? Viene algo a mí con lo que no puedo, yo digo, yo a esto no le implico resistencia y por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Desaparece, porque yo no le voy a dar ninguna situación. Entonces, te viene algo y tú dices, yo a esto no le imprimo resistencia y por lo tanto desaparece. No te convence ese decreto, no te convence esa afirmación, le puedes decir, yo le cedo esta carga al Cristo que hay en mí y por lo tanto camino libre, camino en libertad. La verdad es que a mí me ha pasado, vas en la calle, hay algo que no se va y entonces dices, yo le cedo esta carga al Cristo que hay en mí y camino en libertad. ¿Por qué al Cristo que hay en ti? Porque lo que nosotros tenemos en el corazón, esto lo explica maravilloso Florence, es el hombre de la cuarta dimensión. Tú y yo vivimos, tenemos un hombre en la cuarta dimensión, tenemos una copia, tenemos nuestro ser en la cuarta dimensión. ¿Y cuál es ese ser? Es el Cristo. ¿Y por qué en la cuarta dimensión? Porque en la cuarta dimensión, en otra dimensión más arriba de esta, no se juega con las reglas que nosotros jugamos. ¿Se dan cuenta? Las personas que viven ancladas en este mundo tan denso están atrapadas, sí o sí, por la ley del karma. ¿Por qué? Porque todo les sucede. Absolutamente todo les sucede. Están todo el tiempo distraídos y entonces todo les está pasando. Absolutamente todo les está pasando. En ese sentido, nosotros, ¿qué vamos a ver? Que nosotros podemos empezar a vivir en esta tierra con otro tipo de reglas y en vez de que estés atado a la ley kármica, tú vas a estar atado a la ley del perdón. Vas a estar siempre conduciéndote a través de la ley del perdón y ya no vas a tener que estar sufriendo todo el tiempo en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué nos platican también sobre esto? Florence, fíjense por acá. Florence nos dice, conócete a ti mismo. Es súper importante que te conozcas. ¿Qué hay que conocer? Que el espíritu o nosotros estamos formados por 3 niveles y vamos a aprender estos 3 niveles para saber con cuál vamos a trabajar en el juego de la vida.
Primer nivel, el subconsciente. En el subconsciente la energía no tiene dirección fija. El proceder del subconsciente, nos dice Florence, que es similar al vapor o a la electricidad. No tiene poder específico y manifiesta lo que se le manda. Ya ven que nos han dicho que este sitio es como un niño pequeño. Simplemente tiene energía, pero necesita que alguien le diga qué hacer. Todo lo que una persona siente profundamente o imagina con claridad queda grabado en el subconsciente y se manifiesta en los más mínimos detalles. Y aquí viene una anécdota interesantísima. Sucede que Florence nos cuenta el caso de una niñita que se la vivió jugando toda su infancia y su adolescencia a que era viuda. Y lo que hacía es que se vestía de negro y actuaba como si hubiera enviudado. Y dice que toda su infancia y toda su adolescencia, incluso ya de adulta, le gustaba vestirse de negro y decirle a la gente que era viuda. Corte A, se casa y ¿qué creen que le pasó? Enviudó, no había más. Oye, pero era una niña, estaba jugando. No importa, se está grabando. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños y con las ideas que se le graba a un niñito, ¿no? Hay una manera muy particular de dirigirnos a ellos. No tengo, y le estás grabando la idea de pobreza, ¿verdad? Es que eres un quién sabe qué. Ellos están muy permeables y por eso así es el subconsciente. Entonces, a ese subconsciente le tenemos que dar dirección, porque ustedes ya lo vieron, no le da dirección y ¿qué hace la mente? Pensar tonterías. Si no se pone a ver Netflix, ¿verdad? Y se pone a comer cualquier cosa, se pone a ver el celular y impactarse con cosas que no. Él agarra, para algún lugar agarra. La verdad es que dense cuenta que el mundo está lleno de cosas que quieren ganar tu atención, así que ten mucho cuidado hacia dónde lo vas a mandar. Esa es la situación que estamos trabajando por aquí, ¿vale? Después nos dice Florence en este sentido, el consciente, dice que este consciente también puede ser conocido como espíritu mortal o carnal. En realidad, yo se los puse ahí entre paréntesis, lo podemos entender como esta facultad de la conciencia que tenemos de poner atención o darnos cuenta de las cosas. Se trata del espíritu humano que ve la vida tal como se le presenta y entonces va a grabar todo lo que ve en el subconsciente. Es esa facultad que nosotros tenemos para dirigir, que seguramente ustedes pues ya lo han visto, ¿no? A mucha gente lo que le sucede es que la vida simplemente le pasa, pero con trabajo interior tú te puedes empezar a dar cuenta de ti frente a las situaciones, ¿me explico? Y entonces tú te ves frente a situaciones repetitivas y dices, como que esto ya lo viví y siempre que me pasa esto lloro o siempre que me pasa esto contesto. Y entonces te empiezas a ver, por ejemplo, ¿por qué frente a esta persona nunca puedo decir que no? ¿Por qué frente a esta persona siempre soy grosero? Entonces empiezas a darte cuenta que tienes esta facultad de dirigir tu atención y vamos a ver que un lugar en donde debe de ir dirigida es a lo real. Tienes que observarte y empezar a ver lo real en la situación que por supuesto va a ser Dios. ¿Quieres que la gente no te engañe? Ve a Dios en las personas. No te permitas ver la falsedad o decretarles lo falso, eso lo aprendemos en metafísica, ¿no? No quieres que te hagan daño, no vayas pensando mal de todas las personas. Y finalmente vamos a ver que existe el superconsciente. El superconsciente nos dice Florence que es el espíritu de Dios y dice, ahí se encuentran, esto lo tienen todas las personas y es el plano de las ideas perfectas. Ahí se encuentra el modelo perfecto, el plan divino, pues para cada persona existe uno. Y esto es una idea poderosísima. Eso quiere decir que tú y yo tenemos un estado perfecto que ya está planteado para nosotros y que lo que tenemos que hacer o lo que estamos buscando es manifestarlo. Por lo tanto, por ejemplo, si tú quieres una vida perfecta y en el cielo, la noticia que te tengo es que eso ya existe. Eso es real, eso ya existe en ese mundo del que nos habla Florence, ¿vale? Que es el superconsciente. Y lo que tenemos que hacer es entrar en contacto con eso y hacer que eso actúe. Por eso van a ver que en los decretos que nosotros utilizamos en metafísica decimos, yo soy la salud perfecta. ¿Qué estás haciendo? Yéndote ahí a ese contacto y verificándolo, ¿no? O sea, trayéndolo aquí abajo. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación con muchas personas que no creen que eso está realizado?
Piensan que eso está lejano, piensan que eso no es. Recuerden que el tiempo es una ilusión. La situación de presente-pasado no existe, es una ilusión aquí. El tiempo es un estado de conciencia, porque tú te puedes mover para adelante, para atrás, y generalmente en nosotros va en espiral, y nosotros vamos haciendo este tipo de movimientos. Si tú eres una persona que no trabaja interiormente, a lo mejor te has visto dando vueltas en la misma, y no puedes salir, la repetición te tiene atrapado y lo que hay que hacer es empezar a hacerlo ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que me pueden pasar experiencias parecidas, pero ¿quién es diferente? Tú. Y cuando tú eres diferente, la experiencia empieza a transformarse. ¿Se acuerdan lo que comentábamos? A ti te pueden plantear un 6, pero tú te puedes poner del otro lado y ver un 9. A ti te pueden decir fracaso, pero tú te puedes poner del otro lado y decir, esto es una oportunidad. Entonces, puede ser que a lo mejor en algún momento te hayan dicho en un trabajo, sabes que ya no. Y a lo mejor ya te has visto anteriormente en drama, peleándote con todo mundo, y a lo mejor con tu trabajo interior, si hiciste trabajo, si te decretaste tu plan divino, a lo mejor te dicen que no en un trabajo y dices, bueno, esto es una oportunidad para mí. Hay anécdotas lindísimas de personas que buscaban un sitio para vivir y de pronto la renta que tenían que pagar era un poco superior a lo que estaban acostumbrados. Y en vez de ser como la persona común de, uy, ahora cómo le voy a hacer, no, pues mejor no me voy, decían, perfecto, si a mí la vida me pide que pague más, es porque a mí me va a llegar más dinero. Así que yo a recibir, porque si esto se me está presentando a través de mi trabajo interior, es porque la vida me tiene que dar para cubrir. Haz tu trabajo, haz tus afirmaciones de verdad. Recuerden que estas afirmaciones que ustedes van a ver aquí, los tienen que convencer. Tú te tienes que sentir movido, te tienes que sentir tocado por estas afirmaciones. Y vamos a ir viendo cómo es que Florence las va haciendo, ¿ok? Por ejemplo, vamos acá con la que sigue. Nos dice por acá Florence. Dice, existe un sitio que usted debe ocupar y que nadie más puede ocupar. Existe una misión para realizar y que ninguna persona puede cumplir. El superconsciente tiene una excelente imagen de esto. En algunas ocasiones parece que esto es algo demasiado bello como para ser verdad, pero en realidad se trata del auténtico plan para cada persona proyectado por la inteligencia infinita que existe en su interior. Y aquí hay algo bien importante que nos dice Florence. Deja de pensar que las cosas son demasiado buenas para ser verdad. Dice que nos quitemos eso de la cabeza, que cuando nosotros empecemos a ver que todo brilla y se acomoda, que no nos angustiemos diciendo, no, seguramente esto es algo esporádico, se va a ir. No, tienes que saber que eso es el plan divino de perfección. Yo veía algo interesante. De pronto, uno empieza a estar más libre. De pronto, a través de tu trabajo interior, empiezas a manifestar libertad. Y entonces el error es ponerte nerviosito. El error es pensar, híjole, ¿por qué estará pasando esto? No, al contrario, es una respuesta a tu trabajo interior. ¿Cuándo se va a acabar? No, 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 no. Tú tienes que saber que eso es parte de tu plan divino de perfección. Si es que hay un trabajo interior detrás, si es que has pronunciado tus palabras de verdad o tus decretos, eso se está manifestando y el punto, nos dice Florence, es simplemente está bajando a tu vida, no lo detengas. Y vamos a ver cómo es que ella trabaja a través de algunos ejemplos. Nos dice Florence en este sentido, vean, sin embargo, ¿qué le pasa a muchas personas? Que desconocen cuál es este verdadero plan e intentan obligar las cosas y situaciones que les son ajenas y que en el caso de que lleguen a tenerlas, solo le causarán fracasos y desilusiones. Y aquí viene una idea poderosísima de Florence que creo que a ustedes y a mí nos puede servir muchísimo. ¿Cuál es esta idea? Una idea importantísima es, lo que no está dentro de tu plan divino de perfección no te va a hacer feliz, no te satisface, te pone triste, te pone en el plano de la lucha, no sé si ustedes ya han sentido eso, pero por más que intentas y por más que intentas, la vida te dice, es que no es ahí, es que por ahí no es. Y entonces, ¿por qué sufrimos? Porque limitamos la creatividad y tratamos de decirle al Espíritu Infinito, ah, no, yo quiero esto.
Ah, no, yo quiero que sea así. Entonces, lo que hay que hacer, que ese es como muy evidente, es quitarnos de en medio. Muchas personas preguntan, ¿qué es quitarme de en medio? Saber que tú pones la forma para que el Espíritu Infinito se manifieste, pero tú no lo estás haciendo. Es decir, tú pones el camino. ¿Cuál es el camino? Tu atención, porque nos dice Florence, para jugar el juego de la vida usted tiene que estar atento. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te tienes que levantar haciendo tus afirmaciones, pero tienes que estar atento de lo que está pasando. Ustedes ya lo han visto, cuando son metafísicos, tú ves un arco iris y tú sabes que ahí hay una manifestación de los 7 rayos. Atento a lo que está pasando. ¿Sí me explico? Tú estabas decretando algo y recibes un llamado, atento. Fíjate bien qué está sucediendo. Nos dice Florence que no le quitemos importancia a estas pequeñas situaciones que nos pasan durante todo el día. Tú pones el medio. ¿Cómo se pone el medio para que la inteligencia infinita actúe? Meditas en silencio, intentas estar atento para escuchar esa voz interior, hablas bien, haces tus afirmaciones de verdad y algo que a veces no sabemos hacer, esperas pacientemente. Se tiene que entender que esperar pacientemente también es hacer algo. Hay gente que dice, no, pero ¿qué hago? Nada, espera. Ya decretaste, ya hiciste, con tranquilidad, pacientemente, el juego te va a pedir que esperes. ¿Sí me explico? Es como si estuvieras en la banca. Ella nos dice, es bien fácil cuando estás jugando tenis porque estás viendo la pelota. En el juego de la vida la pelota no se ve. Tienes que aprender a sentirla. Entonces tienes que esperar en el momento que va a regresar, en el momento que le tienes que pegar para darla. Pero hay que saber que esperar también es hacer algo. Esperar pacientemente. Esperar lleno de dudas, de no puede ser, no es esperar de la forma correcta. Y vean los ejemplos que da Florence. Una joven quería que pronunciara la palabra para casarse con cierto hombre. Hacer eso sería una transgresión a la ley espiritual, pero en su lugar se puede pronunciar la palabra para que apareciera el hombre de elección divina, el que correspondía por derecho divino. Si se dan cuenta, esto es un ejemplo claro de cuando la gente está como muy necia en que pase algo en particular, y ustedes saben que eso nunca se debe hacer, que todo se tiene que hacer en armonía para todo el mundo. Dice Florence, ¿cómo le hizo para decretar? Ella utilizó algo que se llama la ley de la sustitución, que ahorita la vamos a ver. ¿Ella qué decretó? Si tal persona es el hombre que le corresponde, usted no lo perderá, pero si no lo es, usted encontrará su equivalente. No sé si a ustedes esto le parece muy interesante, pero para todo, si esa situación es lo que me corresponde por derecho divino, es lo que ha sido designado para mí por derecho divino, no lo perderé, pero si no lo es, a mí me otorgan ya su equivalente. No sé si ustedes notan lo poderoso que es esto. No estoy enajenado con que sea eso, sino que me den el equivalente. Y por aquí viene una enseñanza que ya vimos de Lady Nada y es la siguiente. La enseñanza es que perdiendo algo, ganamos todo. Si tú sueltas algo que no estás haciendo, que después de tu trabajo notas, sabes que no va por ahí, tiene que llegar lo verdadero. En este sentido, vean lo que le pasó a esta chica que trabajó con Florence. Poco después, la chica le dijo, ¿sabe? Tal persona ya no me parece tan maravilloso. Lo que la chica hizo es empezar a hacer esta afirmación. Y Florence le dijo, tal vez él no sea su hombre en el plan divino y seguramente hay otro. Poco después, esta joven se enamoró de otro hombre intensamente y dejó su interés por el otro. Vean qué interesante, ¿no? Y aquí la verdad es que nos dejamos del plano de la lucha, sin ti me muero, eres el amor de mi vida, esas cosas ya se van y nosotros sabemos que hay alguien que está designado para nosotros y que a lo mejor si no nos está fluyendo con algo o con alguien, es porque no está dentro de nuestro plan divino. ¿Y qué hay que hacer? Decretarlo. ¿Y qué sigue? Aflojar, ¿verdad? Y que cuando nosotros sintamos, por ejemplo, el, ay, nanita, ya se va, el, ay, nanita, no es por aquí, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, Dios, muéstrame el sendero, deja que vea claramente la bendición que tú me has otorgado. Dios, muéstrame el sendero, deja que vea claramente la bendición que tú me has otorgado. Que, ay, nanita, no siento ahí ñañara, tú puedes decir,
Dios lleva a cabo sus maravillas de forma milagrosa e insospechada y tú te abres. Tú no sabes de dónde va a venir ese dinero, tú no sabes de dónde va a venir esa manifestación, dónde vas a conocer a esa persona. Tú tienes que estar abierto a las posibilidades y a la creatividad del espíritu. En lo que nos va a explicar Florence es que aquí se utiliza la ley de la sustitución. ¿Qué es la ley de la sustitución? Una idea justa ha reemplazado a una idea errónea y por consiguiente no hubo pérdida o sacrificio. Jesús afirmó, busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. El reino se encuentra dentro de nosotros. El reino es el plan de las ideas justas, el plan divino. Entonces vean qué interesante. Si nosotros empezamos a decretar, por ejemplo, estos decretos que ustedes van a ver en el libro de Florence, ¿no? En donde ella se dedica a ayudarle a la gente a que manifieste su designio divino. Por ejemplo, dice, ¿no? Tal y como una aguja de una brújula siempre termina por apuntar hacia el norte, aquello que por derecho divino me corresponde siempre regresa a mí. Yo soy el norte. O decreta, me encuentro amarrada por un por un cordel magnético, invisible e indestructible, y a todo lo que me pertenece por derecho divino. Si se dan cuenta, el punto es, yo quiero lo que me corresponde por derecho divino. Si lo que me está pasando no es lo que me corresponde, se disuelve. Ella trabaja mucho con eso y nos enseña a pedir lo siguiente. Nos dice, si el plan que Dios tiene para mí no se está manifestando, que se disuelva ahora mismo. Y ustedes ya saben que sigue, que hay que ponerse flojitos, porque si eso es nuestro designio, van a ver que no nos va a hacer sentir triste. Al contrario, nos va a hacer sentir animados, tranquilos, con expectativa. ¿Sí me explico? En cambio, lo otro sí tiene un sabor. El sabor de por donde no es, tiene el sabor de la lucha, de la tristeza. Entonces ella nos dice, lo que no es para ti no te va a hacer feliz. Este es un ejemplo muy lindo. Van a haber muchísimos ejemplos de personas que les toca trabajar mucho eso con parejas, que estaban sufriendo mucho con una persona hasta que deciden hacer los decretos y sueltan, y de pronto esa misma persona regresa en otro momento de su vida porque lo único que necesitaba era ir y resolver y regresar. Y entonces Florence te dice, toma en cuenta que todo te está enseñando algo. En este mundo no hay amigos ni hay enemigos, hay maestros. Y las personas que están trabajando contigo, algunas lo que te están enseñando es amar de forma incondicional. ¿Cómo? Pues no respondiendo como tú quisieras que te respondieran, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en ese juego de la vida, qué es lo que nos está pidiendo. ¿Qué más nos explica Florence sobre esto? Por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado. Recuerden que en la filmina anterior, algo que nos dijo Florence fue, ¿dónde tienes que buscar? Adentro, porque adentro de ti está el reino. Por lo tanto, nosotros decretamos desde el Espíritu Divino, decretamos desde lo verdadero y buscamos en nuestro interior. Van a ver que los ejemplos, Florence trabaja con algo que a mí me pareció bellísimo, que yo he sentido una revolución por trabajar esto, y es porque nos va a enseñar a trabajar con la intuición. Hay que aprender a trabajar de adentro hacia afuera, darnos cuenta qué es lo que nos dice la intuición y cómo es que se trabaja con ella sin que sea simplemente un parloteo de la mente. Ustedes van a ver que la intuición solamente funciona cuando hay trabajo interior. Si no hay trabajo interior, es tu mente y son tus sentimientos que simplemente te van a maltratar y te van a llevar, por supuesto, por donde no es. ¿Qué nos dice Florence? Mucha gente provoca en sus vidas grandes calamidades por pronunciar las palabras incorrectas. Fíjense en este ejemplo. Una mujer preguntó por qué motivo su vida había sido transformada en algo tan desdichado y miserable, si su casa estaba repleta de objetos hermosos y era muy rica. Nos dimos cuenta que se había cansado de cuidar su casa y repetía. Esta mujer decía, no quiero ninguna de estas cosas, lo que quiero es vivir dentro de una maleta. El subconsciente no sabe lo que son las bromas, por eso la gente causa sus propios males
cuando dice cosas en broma. Vean qué interesante. Las personas que dicen, yo ya no estoy para estos trotes, lo que estás haciendo es decretarte la decrepitud, decretarte la vejez, decretarte, pues sí, el que ya no funciones bien. Las personas piensan que esto es broma. Por ejemplo, cuando a mí me tocó ver eso en el extranjero, me pareció algo, y te das cuenta que es porque la gente no lo conoce, pero es de cuidado. Hacerle broma a las personas con su estado de salud, diciéndoles que, ¿qué crees? Te salió tal la prueba, te vas a quedar aquí. Eso, imagínense el impacto que va a recibir una persona, porque aunque se lo estés diciendo de broma. La persona, si no tiene ninguna enseñanza, lo recibe y lo graba, ¿vale? Obviamente nosotros que tenemos enseñanzas, si te topas con personas que no tienen ni idea de cómo se juega en el juego de la vida, inmediatamente lo bloqueas, pero nunca se le deben de decretar cosas en broma ni jugarle a las personas con esas cosas, ¿no? Ni de bromita. Ay, es que igual y tú eres una y la gente si no está preparada lo va a dejar pasar. Entonces nosotros no debemos de hacer eso ni permitir que eso pase, por supuesto, en nuestra vida. Y esta persona, imagínense, decretaba que quería vivir dentro de una maleta y aunque tenía una casa muy grande, pues vivía como en un estado de una persona que vive toda mal, ¿no? Fíjense qué más comparte Florence en este sentido. Otro ejemplo, una persona que tenía mucho dinero solía divertirse mucho y con regularidad afirmaba que lo hacía porque se disponía a entrar a un asilo. Algunos años después estaba al borde de la quiebra, pues había grabado en el subconsciente la imagen de la mediocridad y la carencia. Ni qué decir, ¿cierto? Estarte diciendo que ahorita que puedes porque después no vas a poder, te estás grabando precisamente eso. Y eso es en lo que hay que cuidar. Por eso es muy importante con quién platican y quién comparten. Con quién comparten. Hay personas que lo que hacen es acrecentar las situaciones porque se suman con preocupaciones. Hay personas que le hablan a las otras personas para comunicarles lo que les está pasando y lo único que haces es sumar y sumar y sumar mentes trabajando en una situación discordante. ¿Qué más nos comenta Florence? Ojo, la ley, por supuesto, tiene doble filo y una situación desafortunada puede ser convertida en una favorable. Por ejemplo, un señor pidió ayuda porque solo tenía $8. Entonces se dedicaron él y Florence a multiplicar y bendecir los $8 tal y como lo hizo Jesús con los panes y los peces, porque Jesús nos enseñó justamente que todos tenemos ese poder. Perdón, este señor no era una mujer, preguntó, ya una vez que lo bendecimos, ella le decía, bueno, esta persona le decía, ya una vez que dijimos, Dios bendice y multiplica esta provisión divina y pura, esta provisión se multiplica, yo soy rebosante de riquezas, le preguntó, ¿qué tengo que hacer una vez que ya hice todos estos tratamientos? Y esta persona le dijo, Florence le dijo, escucha tus intuiciones. Y le preguntó Florence, ¿tiene usted interés o se siente atraído por alguna cosa o algún lugar? Vean qué interesante. Aquí Florence empieza a meter esta parte de la enseñanza y dice, usted ya trabajó, ya hizo sus decretos y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Mucha gente manda de pronto mensajitos diciendo eso, ¿y qué hago? Dejo de decretar, sigo decretando y entonces Florence dice, escucha tu intuición. Esta mujer era una mujer que tenía poco dinero, que tenía una cantidad reducida, dice que recibe la intuición, dice, lo único que sé que tengo que hacer es regresar a donde vive mi familia. Y entonces Florence le dice, ¿por qué no lo haces? Y le dice, porque mi cabeza me dice lo contrario. Mi cabeza me dice que me quede aquí, que trabaje y gane dinero. Pero si yo veo la provisión que tengo y veo cuánto cuesta el boleto y veo mi sentir, lo que yo quiero es irme, ¿vale? Lo que quiero es irme al otro lado. Y entonces, pues Florence inteligentemente le dice, váyase. Y entonces, obviamente, la historia es muy bonita porque esta persona se va y dice que al regresar al sitio en donde ella vivía, se encontró con una amiga muy lejana que de manera muy milagrosa le ofreció $6,000 y ella arregló toda su situación. Entonces, vean, ella nos dice que Dios tiene armas que nosotros no conocemos, tiene caminos que para nosotros son desconocidos e insospechados.
Pero ¿qué le pasa al ser humano? Que solamente sabe escuchar una voz y esa voz es la de su cabeza. Y Florence nos dice, la mente no es mala y razonar no es malo. Lo que pasa es que no está bien comandada y generalmente te habla desde un punto de vista que a veces no es muy positivo, ¿vale? Entonces, fíjense que ella comenta qué significa, ¿no? La intuición y dice, intuir viene de intueri, que es ver desde el interior, ser encaminado desde el interior. La intuición, la corazonada o el presentimiento es la guía garantizada del ser humano. Si ustedes quieren saber quién también habla de esto, lo habla Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda nos dice que las corazonadas es la voz de nuestro ser interior. Ya hay que aprender a escuchar a ese ser interior. Por ejemplo, no imagínense a Paramahansa Yogananda que recibió todo un mensaje en la India para que se fuera a América. ¿Qué creen que le decía a la mente? ¿Cómo? Si no tienes la provisión, si ahí nadie te va a pelar, ¿para qué? Pero él decidió atender a esta voz, llevar a cabo el plan y lo hizo. Ahora, eso significa que todo mundo tiene de pronto esta facultad, todo mundo la puede desarrollar, está ahí, pero no sé si ustedes se están dando cuenta que esto requiere trabajo. Requiere de que te pongas a decretar, de que te pongas a meditar, de que estés en silencio, de que des pruebas de fe. Si no lo haces así, pues bueno, simplemente la vida solo te está sucediendo. Y aquí nos cuenta Florence, ¿no? Decía, no estoy segura, pero creo que debería regresar al seno de mi familia. Tengo el dinero justo para el viaje de regreso. Sin embargo, la razón le decía a esta señora que permaneciera en Nueva York, que encontrara un trabajo y que ganara dinero. ¿Se dan cuenta que esta es la respuesta lógica? Es la respuesta que todo mundo te daría, ¿no? No, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, pero eso no es lo lógico. ¿Qué te pasa tú que estás desaprovechando oportunidades? Y entonces nos vamos a dar cuenta que eso no es cierto, que en el mundo del espíritu no hay oportunidades desaprovechadas, que cuando una oportunidad pasa, 3 más llegan a nuestra puerta. Esta mujer vuelve a su casa y pronunció el siguiente decreto. Si a ustedes les gustan estos decretos, los pueden rescatar también para sus situaciones. Y vean lo que ella dijo. Espíritu infinito, abre el camino de la gran abundancia para que atraiga invenciblemente todo lo que por derecho divino me corresponda. Y entonces nos cuenta Florence cómo el Espíritu infinito abre todo el camino de la abundancia. Ella parte y poco tiempo después se encuentra con una vieja amiga de su familia y de una forma muy milagrosa recibió miles de dólares. Esto a mí me encanta de la enseñanza de Florence y tiene que ver con lo insospechado, tiene que ver con lo mágico, tiene que ver con lo que tú no te crees, pero así actúa el espíritu. Si nosotros le damos rienda suelta a la otra parte, nos perdemos de muchísimo que nos puede dar la vida en este juego. Y vean lo que dice, el camino del hombre siempre se encuentra, en el camino del hombre siempre se encuentra la abundancia, pero solo se puede manifestar por medio de la esperanza, la fe o la palabra hablada. Jesucristo dijo claramente que el ser humano es quien tiene que dar el primer paso. Y esto también es una idea poderosísima. También lo trabaja el señor Mahoma, ¿no? Con esta montaña que hay que ir hacia ella o ella viene hacia ti. ¿Qué hay que hacer? Dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Tú decreta, tú haz tus afirmaciones. Lo que sucede es que este espíritu infinito está disponible para ti, pero ¿qué hace la gente? Que no decreta, no decretan, no pronuncian las palabras de verdad y se comportan como si eso no existiera y se comportan como si estuvieran preparados para el fracaso. La gran mayoría de la gente de pronto tiene estos pensamientos y lo que tenemos que hacer es reeducarnos, ¿no? Y dejar de pensar que tú vienes aquí a sufrir, a pasártela mal. Definitivamente, no sé si ya se dieron cuenta, que el objetivo de la vida no es que seas feliz, el objetivo de la vida es que tengas las experiencias que ella te brinda. Ese es el objetivo. Tú decides cómo las vives, eso es otra cosa. No sé si lo alcanzan a ver. Tú puedes decidir si quieres que pases esta experiencia feliz, con alegría serena, o si lo quieres pasar triste, pero el objetivo no es que andes eufórico ni que no te pasen cosas
de trabajo. El objetivo es que trabajes en lo que la vida está tratando de enseñarte en este juego y que tú le pongas la actitud adecuada, ¿no? Por eso veíamos lo del 6. Si la vida te da en una ocasión un 6, tú puedes decidir verlo como un 9, pero la experiencia está ahí. Hay gente que piensa que tiene pase VIP porque está estudiando metafísica y no va por ahí. Estás estudiando, tienes enseñanza, pero las situaciones van a venir. Lo que sucede es que tú estás equipado para que eso lo puedas transmutar inmediatamente. No sé si lo ven. Pero de que vienen situaciones a transmutar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que luego se siente como defraudada. No, pues aquí el punto no es que no te pase nada y que te vayas a vivir a Dubái y te acuestes. El punto es que lo que tenga que venir a ti, tú digas, a ver, ¿esto a qué sabe? Sabe a que tengo que esperar. Vean lo que dice Florence, no hagas hoy lo que un presentimiento te dice que hagas mañana. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay veces que actuamos y actuamos enojados o actuamos rencorosos. Y ella nos dice, toda acción que tú emprendas de forma rencorosa y enojado trae una respuesta desafortunada. Toda. Así sea comprar un boleto de avión. Si lo compras porque le quieres demostrar algo a alguien, porque quieres hacer alguna demostración poco linda, eso va por otro lado. Vean estos ejemplos. ¿Cuántas personas terminan una relación y le hacen, no, yo puedo seguir adelante, yo soy el mejor, pero su motivo no es puro, porque su motivo es maltratar al que lo dejó y decirle, ya viste que yo sin ti sí puedo, ya viste que a mí no me haces falta? Eso no es duradero, porque eso está comandado con un sentimiento de odio, de querer hacerle daño a alguien. Entonces hay que verificarse y decir, mira, si tú vas a emprender este proyecto para demostrarle a alguien que tú eres grande y mejor, como nos diría Paramahansa Yogananda, salte a caminar. Te sales a caminar, pones en clara tu pensamiento y entonces actúas desde otro punto de vista. Esos sentimientos de venganza. Por eso, no sé si ustedes han escuchado, la venganza es dulce. ¿Por qué la venganza es dulce? Porque la venganza no requiere trabajo. La venganza es para la gente ordinaria. La venganza es para la gente que no trabaja interiormente y dice, cómo no, yo le estoy demostrando. Y bueno, eso, lo contrario, requiere de trabajo. No sé si se dan cuenta. Florence enseña algo, que la gran mayoría de las personas, por supuesto, no ama a las personas que tienen de pronto al lado. ¿Por qué? Porque cuando se separan lo que sienten es odio. Y entonces Florence les dice, tú nunca lo has amado, porque estás sintiendo exactamente lo contrario. Tú vas a sentir que amas a esa persona el día que haga lo que haga, tú puedas bendecirle el bien. Haga lo que haga, tú puedas decir, yo quiero que esa persona esté bien, no tengo que relacionarme con ella ya, a lo mejor ya mi camino se fue por otro lado, pero yo no le odio, no deseo que esté mal, ni tengo rencor. Cuando uno logra eso, se da cuenta que ya hay un trabajo interior diferente. Miren con qué continúa Florence en este sentido. Nos dice, en lo que se refiere al trabajo de mis manos, ordéname. Eso nos lo estaría diciendo Dios o el Espíritu Infinito. Dios, la inteligencia infinita, siempre está dispuesta para realizar todos los deseos de los humanos, por más grandes o pequeños que sean. Todo deseo dicho o sin pronunciar es una solicitud. Nos podemos sorprender cuando alguno de nuestros sueños se cumpla inesperadamente. A mí una vez esto me lo compartió un amigo y me dijo, ¿tú crees que los maestros y tú crees que Dios solamente escuchan tus palabras? ¿Tú no crees que ellos leen y escuchan lo que está en tu corazón? Y por supuesto que sí. Claro que nosotros lo exteriorizamos con un decreto, pero todo aquello que nosotros estamos sintiendo en el interior está grabado en nuestra aura. Y entonces vean lo que le pasó a Florence. Este es un ejemplo bellísimo. A ella le pasó esto. Dice, un año vi en uno de los aparadores de una florería un hermoso ramo de rosas. Yo deseaba recibir una y tiempo después visualicé mentalmente cómo una rosa era colocada ante mi puerta. El día de Pascua me entregaron un bellísimo ramo de parte de una amiga. Le agradecí y ella dijo, pero si lo que yo te regalé era un ramo de azucenas, no de rosas. Averiguó que la tienda de flores confundió su pedido con otro y enviaron el ramo de rosas
hacia a la casa de Florence. Entonces, vean qué cosa tan maravillosa. Yo amo estos testimonios y se los comparto porque así de mágica es la vida. Ella deseaba rosas. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Espíritu Infinito? De manera milagrosa hizo que llegaran, ¿no? Y entonces uno no se explica, pero así llegó. ¿Qué le pasa a la gente común, no? No, ¿cómo me lo van a regalar? No, es que cómo me va a llegar si no me lo puedo comprar. No, es que quién me lo va a ofrecer si yo apenas. ¿Y eso qué hace? Sumirte en la mediocridad, sumirte en el no. La verdad es que nuestra vida es mágica y está lleno de aquello que le llamamos milagros, que no es más que el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es que todo lo bueno que deseamos para nosotros tiene que manifestarse. Entonces, cuando nosotros hacemos estas afirmaciones y trabajamos con esto, vamos a empezar a vivir así. Ya hay que darle como rienda suelta, pero hay que estar atentos. ¿Sí me explico? Y por supuesto que cuando eso llega, tú lo agradeces, te pones contento, por supuesto no lo regresas, ¿no? O sea, lo aceptas porque acuérdense que Dios ama al que sabe dar, pero también ama al que sabe recibir. Y eso es una actitud que tenemos que generar en nuestra vida. Yo he comprobado esto, no sé si ustedes lo han visto, pero cuando tú amas mucho das y de repente hay algo que no llega, Dios de manera insospechada abre un camino y de quien menos tú te esperas, empiezas a recibir aquello que tú pensabas que no ibas a recibir y tú dices, pero pues ¿cómo? ¿De dónde está llegando esto? Y entonces empiezas a ver aquello que a lo mejor tú en algún momento esperabas y que tiene que venir por otro lado, ¿no? Pero el punto es abrirte a todos esos canales. Por supuesto que nosotros no amamos esperando nada, algo a cambio. Hay que verificarse porque ustedes saben que eso esté en el ego, eso hay que verificarlo. Nosotros sabemos que pues bueno, ¿no? El ego da esperando recibir, eso hay que observarlo para no creernos libres. Sin embargo, nosotros sabemos que la ley actúa y lo interesante es que la ley va a actuar dependiendo de nuestra motivación. Platicaba con un muy buen amigo sobre las determinaciones que nosotros utilizamos al actuar y entonces hablábamos sobre los elefantes y él había tenido oportunidad de estar con elefantes en un santuario. Y entonces me decía, el elefante puede destruir todo. El elefante tiene una fuerza impresionante, o sea, tú le ves el tamaño y le ves la fuerza y podría destruir todo, pero el elefante tiene un móvil y nunca es la ansiedad. Nunca es la prisa ni nada de eso. El elefante puede caminar firme, pero con una quietud y con una nobleza interior muy particular y eso lo hace un animal especial. Entonces, por eso, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos intentando hacer algo, lo que sea, estamos intentando manifestar algo, hay que ver qué está dentro de nosotros, ¿me explicó? ¿Cuál es la gasolina? Si la gasolina se llama ansiedad, a lo mejor conviene parar. Si la gasolina se llama me siento enojado con esta persona y entonces me quiero ir y entonces voy a comprar, cuidado, porque la experiencia se va a dar, pero se va a dar con la calidad con la que lo estás haciendo. ¿Me explico? Bueno, pues ya, pago. Y entonces tú dices, pues sí, yo pago mis situaciones y entonces todo tiene que fluir con esa misma calidad, te va a fluir con enojo. Entonces, por eso que nos dice Florence, todos los pagos, todas las donaciones, todos los regalos se tienen que dar siempre de forma tranquila, de forma feliz, porque el motivador es muy, muy, muy importante, ¿no? Obviamente, pues piensen en cosas así como, voy a estudiar para demostrarles que yo soy mala motivación. Recuerden, esto nos lo dice Lady Nada, que nosotros nos debemos de creer nada, porque aquel que se cree grande, que se cree diferente, que se cree mejor, lo único que va a hacer es dañar al otro. Entonces hay que tratar de calmarnos en esa situación y trabajar, por supuesto, con esta situación que es la humildad. Vean qué más le pasa a Florence en este sentido. Entre el ser humano y sus más grandes sueños y cada deseo de su corazón, lo único que se interpone es la duda y el miedo. El único enemigo del ser humano es el miedo que tiene que ser reemplazado por la fe. La finalidad del juego de la vida es ver claramente el bien y expulsar de la mente las imágenes del mal. Esto se consigue grabando sobre el subconsciente la manifestación del bien.
Por ejemplo, a Florence le llegó una mujer que estaba destrozada porque, pues bueno, la persona con la que ella había estado se retira. Y entonces Florence la orienta y le dice, ¿por qué no consideras que este es un momento que se te está otorgando para regenerarte, para reordenarte? Y entonces dijo ella, ok, voy a hacer mis afirmaciones. Ella también trabajó con la afirmación de si esta persona no me corresponde por derecho divino, se me tiene que dar el equivalente. Y ella trabajaba con actos de fe. Y esta mujer, además de que empezó a trabajar tranquilamente con sus decretos y a decir, bueno, es un tiempo en el que yo me voy a perfeccionar, lo que hacía es que se sentaba a comer y ponía dos platos. Nunca dejó de poner el plato de su esposo y sus cubiertos, etcétera. Y al final lo que sucedió es que ella se perfeccionó y empezó a sentir verdadero cariño por esta persona y de forma insospechada, lo van a ver en un capítulo más adelante, este hombre regresó. Ojo, eso no significa que esto sea la historia para todo mundo. Les queda claro, ¿verdad? Habrá personas en las que su designio divino justamente tenía que retirarse. Yo he recibido varios testimonios así en donde me dicen, me acabo de dar cuenta que no es, simplemente no es, y que me enseñó a cómo corregir esto en mi vida y ya lo tomé, le deseo bien y voy a lo que sigue. Entonces, muy atentos a estas cosas. Se necesita ser muy positivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si en algún trabajo te dicen, yo vi algo así que me pareció muy interesante, un ejemplo muy interesante, si en un trabajo te dicen que ya no, tú puedes decir, además de que me viene uno mejor, me viene más tiempo para estudiar metafísica. Me viene más tiempo para estar tranquilo. Me viene menos estrés, porque la vida nunca me quita. A mí me viene algo mejor, porque yo he trabajado. Obviamente, quiero hacer énfasis en esto, requiere de trabajo interior. Si ustedes quieren ver cómo se ve alguna situación cuando la vida te está sucediendo, pueden estudiar a George Ivanovich Gurdjieff. Él lo explica muy bien. Cuando no hay trabajo interior, la vida te sucede. Todo te sucede, no hay designio divino, es un accidente tras otro, un accidente tras otro, algunos que se ven muy bien, pero que te están alejando por completo de tu plan divino de perfección, que tienen medio un saborcito bueno y después todo se viene abajo y entonces la gente no tiene idea de por qué le está pasando eso, la vida te sucede, ¿por qué? Porque no hay atención. Pero si tú trabajas, esto me pareció impresionante, prepárense, porque si van a trabajar con Florence, prepárense para que se les mueva el tapete. Si tú estás trabajando y si tú estás haciendo tus afirmaciones, si haces tus actos de fe, si te pones en el camino correcto y dices, bueno, ya, yo ya voy a dejar de pedir esto y yo nada más me voy a poner a decirle, a ver, Espíritu Infinito, el designio divino para mí, y te vas a poner ahí flojito y cooperando a trabajar, tienes que poner atención. Si no hay atención de qué siento, de qué es lo que está sucediendo, de cuáles son las señales que llegan a mí, todo te va a suceder. Requiere de meditación diaria, requiere de decretos diarios, requiere de atención, de ponerte en positivo. Si no, son tropiezos. Y vamos a ver repeticiones. Algo que empieza a trabajar con esto es que sí, hay situaciones que se empiezan a presentar igual, pero tú ya eres diferente. Y una de las cosas que nos demuestra que somos diferentes es que podemos estar en el medio cuando las situaciones llegan. Y entonces te llega y tú ya no dices, ay, ¿por qué me llegó? Ni dices, uy, qué bueno que me llegó. Tú te pones en medio y dices, esto es, ¿vale? Simplemente es, yo lo observo, ¿qué tratamiento me pide? Ah, me pide este tratamiento de a lo mejor una celebración o me pide este tratamiento, pero no te identificas, ¿ok? Y así uno ve que ya está trabajando interiormente de forma interesante, ¿no? Sí, por acá ponen, cuando trabajas con flores te empiezan a pasar milagros. Miren, toda la metafísica es milagrosa y la metafísica de Florence, por lo menos lo que yo he logrado ver, que por eso me gustó muchísimo compartir esto con ustedes, es que con Florence hay mucho juego, ya hay mucha magia, es muy cotidiana, te sientes muy abrazado por los ejemplos que da y todo se hace mágico todos los días.
porque, por ejemplo, van a ver que hay un decreto hermosísimo, que es uno de los más fáciles de trabajar, que a mí me fascina, y es la bolsa mágica del espíritu. Se las he dicho 1000 veces. ¿Por qué? Porque ella nos dice, tú decreta que tienes una bolsa mágica del espíritu y con tu bolsa de mano tú tienes que sentir cómo pesa más. Y es divertidísimo, porque tú llevas tu bolsa y dices, ah, canijo, sí pesa más, sí está pesando más. Y entonces tú vas a sacar dinero y tú te imaginas que traes una bolsa tipo duende, tipo colores, tipo hada, tipo con luz, y estás sacando de ahí, es tu banco mágico. Entonces dice Florence, ¿te cuesta trabajo la idea? Vete a un centro comercial y cómprate una cartera que te guste. Cómprate una cartera que tú digas, esta es mi bolsa mágica del espíritu. Yo encontré una vez una cartera de 7 rayos, ¿no? Y entonces dije, esa es la bolsa mágica del espíritu. Y ahí está, que tú lo puedas sentir y entonces tú ya no sacas de tu cartera, tú no estás sacando del trabajo, tú estás sacando de tu banco mágico. Y eso empieza a hacerlo muy divertido, muy lindo, muy llevadero, te empiezan a sorprender las situaciones y ojo, te das cuenta que con este trabajo todo lo que sucede es perfecto y no te desanimas, porque si estás trabajando y la vida te dice aquí ya no, tú dices, pues por dónde sí, va a estar más padre, ¿no? Y entonces te pones a gusto y dices, órale, va, ¿qué viene? Ese es el sabor que tiene Florence, ¿no? Ese trabajo tan bonito que nos dicen. Dice, a ella le preguntaban sus alumnos que dijera la palabra individual. Sí, mira, lo que sucede es que tú preguntas, ¿no? Si se le puede pedir a un facilitador. De hecho, mucha gente sí lo hace, te dice, oye, ¿me recomiendas algún decreto? Eso es lo que le hacían a Florence, ¿me explicó? La gente le preguntaba a Florence, oye, Florence, tengo esta situación. Puedes pronunciar la palabra y Florence les ayudaba a hacer el decreto, porque Florence nos dice algo bien interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi libro tengo algunas palabras tachadas que para mí no agarran, ¿sí me explico? Hay algunas palabras que yo las digo y hay algo en mí que dice, no, ahorita esa palabra no la quiero decir, ¿por qué no? Ahorita siento que no. Y entonces a lo mejor esa cuestión la cambio y ella dice, cuando trabajaba con sus estudiantes, un estudiante le decía, necesito una situación de trabajo, ¿no? Y entonces les voy a decir que fue particularmente, hay uno en el capítulo que se llama Éxito, así se llama, hay una persona que va a buscar a Florence para pedir un decreto. Y entonces le dice, fíjense, un hombre fue a verme para saber si yo podía enunciar una palabra para su trabajo perfecto. Le dije, observa cómo ante ti abro la puerta del destino y no existe nadie que pueda cerrarla. Noté que ese mandamiento no parecía causarle alguna impresión, pero una iluminación me hizo añadir, y no existe nadie que pueda cerrarla, ya que siempre ha estado abierta. Entonces le completó el decreto, no sé si lo ven, y dice, pareció que el hombre quedó muy emocionado, como si viajara entre nubes. Se fue. Poco después lo llamaron de una ciudad lejana para ofrecerle de manera milagrosa un trabajo. Entonces, no sé si se dan cuenta, ella tiene muchísimos decretos que están hechos a la medida. Yo la verdad es que la gran mayoría de ellos los leo como ella lo pone, porque ojo, sí tienes que ser buen editor. Si lo vas a editar, tienes que saber cómo ser buen editor. Si le vas a poner un nombre en particular, ya perdiste, ¿vale? Si le vas a poner una situación en particular, ya perdiste. Si le vas a poner una palabra en negativo que para ti no resulta, ya perdiste. Ella va a explicar después por qué en algunos de sus decretos sí está la palabra, por ejemplo, obstáculo, pero ella dice, por ejemplo, mi enemigo se convierte en mi amigo. Eso es muy interesante. Aquel que yo creía mi enemigo ahora es mi amigo. Y vean lo que le estás diciendo al subconsciente, ¿no? Tú pensabas que tenías a alguien en contra. Él es tu amigo, porque Dios utiliza a todas las personas para cumplir mi más profundo deseo. Pero tú los vas a ir leyendo y vas a ir viendo con cuáles te queda bien. La gran mayoría están súper bien hechos, pero ella era lo que hacía, así es como trabajaban. Entonces, obviamente aquí hay que tener discernimiento, ¿no? Recuerden que los facilitadores nunca les van a decir qué hacer, porque eso es jalarte un karma que no tiene ningún sentido y porque ¿quién va a recibir la intuición? Tú.
¿Quién está trabajando interiormente? Tú. ¿Quién se levanta con el sinsabor todos los días? Pues tú. ¿Yo qué voy a saber? O sea, yo te puedo decir, mira, yo aquí en el libro de Florence encontré este decreto y eso es lo que yo hago. Mando la fotito, ¿no? Y en algún momento das una orientación, pero jamás se te debe decir qué hacer, porque el que tiene que sentirlo eres tú, ¿vale? A través de ese trabajo, pero sí, ella es lo que hacía. Recibía este tipo de consultas y daba conferencias y en las conferencias también trabajaba de forma masiva. Y vean qué nos dice después Florence. El subconsciente es un servidor fiel del ser humano, pero las órdenes que recibe tienen que ser las adecuadas. Se convierte en un testigo atento. Todo lo que se dice, cada una de las palabras, se graba con sumo detalle dentro del subconsciente. Esto se asemeja a la voz de un cantante grabada en un disco. Destruya los discos mal grabados y viejos que hay en su subconsciente. Las grabaciones de nuestras vidas que no queremos almacenar, hay que sustituirlas por nuevas y bien grabadas. Hay algo muy mágico que pasa con Florence y con la metafísica y es que entre más trabajo hay, de pronto nos empezamos a dar cuenta en dónde estuvo la situación. Y entonces decimos, claro, aquello que escuché. Y si no lo recuerdas o si no lo puedes ver, no importa, pero vas a ver que vas a empezar a tener dirección. ¿Y qué dice Florence? Grábale encima esos discos. Esa misma idea la tiene George Ivanovich Gurdjieff y es, tú tienes discos que están dando vueltas. ¿Qué tienes que hacer? Regrabarlos. ¿Cómo? Con la cuestión positiva hacia arriba. Y entonces tiene un decreto que nos dice que tenemos que hacer con mucho entusiasmo y alegría. Si les parece, lo vamos a hacer 3 veces con esta intención. Si tú tienes alguna situación en tu vida que no está fluyendo, es porque hubo algo que se grabó mal. Yo la verdad es que trabajando con Flores, de pronto me empecé a acordar de cosas que dije, no es cierto, me dijeron eso, sí es cierto, fue lo primero que recibí cuando empecé a hacer esto. Y a partir de ahí, repetición, 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 hasta que lo vi y dije, no, pues yo lo tengo que volver a grabar. Y aquí está el decreto maestro. Fíjense bien, dice, lo podemos hacer 3 veces, en voz alta, con energía y seguridad. Yo rompo y derribo todo aquello que dentro de mi subconsciente esté equivocado. Todo eso volverá a la nada, ya que todos los pensamientos superficiales salieron de mi imaginación. En este momento grabo los nuevos discos gracias al poder de Cristo que hay en mí, que es salud, riqueza, amor y la manifestación perfecta de mi ser. Ahí está el sentido de mi vida, el juego consumado. Yo rompo y derribo todo aquello que dentro de mi subconsciente esté equivocado. Todo eso volverá a la nada, ya que todos los pensamientos superficiales salieron de mi imaginación. En este momento grabo los nuevos discos gracias al poder de Cristo que hay en mí, que es salud, riqueza, amor y la manifestación perfecta de mi ser. Ahí está el sentido de mi vida, el juego consumado. Yo rompo y derribo todo aquello que dentro de mi subconsciente esté equivocado. Todo eso volverá a la nada, ya que todos los pensamientos superficiales salieron de mi imaginación. En este momento grabo los nuevos discos gracias al poder de Cristo que hay en mí, que es salud, riqueza, amor y la manifestación perfecta de mi ser. Ahí está el sentido de mi vida, el juego consumado. Si se dan cuenta, cómo se rompe y se derriba todo eso con las palabras. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar, lo vamos a derribar con las palabras. Y finalmente, para cerrar esta actividad, nos dice Florence, cambia las condiciones de tu vida por medio de la transformación de las palabras que empleas. Aquel que no entiende el poder de la palabra se encuentra rezagado en lo que respecta a su tiempo. Muerte y vida está en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Entonces, este es el primer capítulo que revisamos de Florence Scovel Shinn. Más adelante vamos a revisar la ley de la no resistencia, que es una ley importantísima. La próxima charla vamos a revisar la ley de la no resistencia y también más adelante vamos a revisar otro capítulo que es formidable, que es la ley del karma y la del perdón.
cómo es que se tiene que switchar, ¿vale? Déjenme nada más revisar aquí que teníamos una pregunta particular. Hay personas muy positivas que les da alguna enfermedad. Y preguntan si eso puede ver con karma. Sí, algunas personas están trabajando con una situación así, pero tú piensa en eso. Tú estás en la nueva era, ¿cierto? Muchos sí, o sea, hay muchas cosas en nuestra vida que están manifestadas por karma. ¿Por qué? Pues porque te pone la vida otra vez en el juego y te dice, a ver si usted aprende, ¿verdad? Usted le hizo daño a alguien. Fíjese ahora lo que se siente. Hay algo bien interesante, ¿eh? Con Florence uno ve esto. Personas que juzgan duramente, por ejemplo, una persona que fue infiel, una persona que se enamoró de un casado, ¿qué creen que les pasa inmediatamente? Ellos se enamoran de un casado. ¿Y qué te hace la vida? Ponerte a ver lo que significa que te juzguen por eso. Por eso, ¿qué hay que hacer? El juego de la vida y cómo jugarlo. No te metas ahí, no te pongas a juzgar duramente a los demás. Y pues sí, puede ser que venga por una cuestión karmática, pero ¿en dónde estamos nosotros? En la nueva era. Tú tienes que estar ahorita transmutando karma. ¿Cómo? Con la ley del perdón. Nosotros, con las afirmaciones, con la observación, con el autoconocimiento, con la fe, lo que vamos a hacer es cambiar. ¿Sí me explico? Tú ya no vas a tener que esperar a que, no, pues es que la clase, en el aula pasada la regué. A ver, yo ya me di cuenta que algo viene a mi vida, ¿verdad? Y esa vida me está dando duro, me está tratando con dolor porque seguramente eso hice yo. Llama a Violeta, cambia. Aquí la verdad es que hay algo bien interesante y el punto es que nosotros tenemos el derecho de ser diferentes. Ahí está el juego de la vida, ser diferentes de como hemos sido siempre. La próxima actividad la vamos a tener dentro de 15 días, serán los viernes a esta hora. Y bueno, por acá me parece que lo interesante es ponerse a trabajar. ¿Cómo? Con decretos, ¿verdad? Y haciendo nuestras pruebas de fe. Bueno, yo ya decreté y ahora me pongo a esperar tranquilamente, me pongo atento a los señales. La verdad es que yo quiero mucho a Florence. Florence significa floreciente y para mí eso ha sido impresionante. Florence es esta oportunidad de florecer, es una persona muy dulce, es una persona que tiene muchos ejemplos y si se dan cuenta ahí también está la magia, porque ella nos dice, todo lo que Dios ha hecho por otras personas, lo puede hacer por ti y lo va a hacer por ti. Si hay personas que han transformado su vida con esta enseñanza, tú también lo vas a hacer. Si hay personas que tienen aquello que tú anhelas, tú no necesitas eso, tú tienes lo tuyo, te lo van a dar, pero ¿qué hay que hacer? Yo aquí estoy, yo ya lo decreté y estoy esperando. Ya saben, muy positivo. Recomendación, todos los días al levantarse una afirmación, un decreto. Connie Méndez nos dice, yo soy la presencia de Dios llenando de perfección este día. Yo soy belleza, yo soy la presencia de Dios consumiendo todo lo que quiera perturbarme. O se los doy, si quieren, es uno de mis decretos favoritos de este libro porque me ha parecido de verdad impresionante lo que hace. Pueden decretar esto al levantarse. Se puede decir que hoy se haga tu voluntad. Hoy es un día de realizaciones. Doy gracias por este día tan perfecto en el que los milagros aparecerán y los prodigios no se detendrán. Y tú te levantas ¿a qué? A pasártela bien. Sí voy a aprender, sí voy a transmutar, pero esto es milagroso. Estoy buscando trabajo, a mí me viene milagrosamente. Estoy esperando un dinero, a mí me viene milagrosamente. Que quiero ver a las personas, etcétera, la vía se va a abrir, etcétera. Recuerden que Dios tiene armas que nosotros desconocemos y tiene caminos que nosotros no sospechamos para realizar sus maravillas, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos vemos en 15 días para trabajar esto. Esperemos que todos logremos sentir esta maravillosa enseñanza que nos trae Florence Scovel Shinn. Nos vemos muy pronto. Gusto en verlos.